desde la enfermería, eh, centrarnos en los aspectos hacia adentro de la enfermería, también queremos visualizar cuál ha sido nuestro aporte en los distintos contextos que también hemos ido atravesando, especialmente estos últimos años. Y bueno, la titulamos así. Esta es parte de un trabajo que estamos haciendo, un libro que esperamos prontamente se publique en conjunto con la editorial Rede Unida de Brasil. Y nos convocamos diversos autores, autoras de Latinoamérica para pensar cómo desde la salud podemos aportar a los procesos de transformación en Latinoamérica o en nuestras respectivas realidades locales. Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar el aporte de la enfermería y la formación de las enfermeras, también vamos a analizar un poco eso, en el contexto actual de crisis sociales, políticas, ecológicas, sanitarias, como uno de los grandes temas, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de crisis, siempre me acuerdo de un profesor que nos hablaba de cómo lo representaban o la representa la visión china, en donde estos dos ideogramas básicamente representan el peligro, pero a la vez representa una oportunidad. Y eso, entendiéndolo desde una perspectiva conceptual, eso es lo que nos da la crisis, ¿no? Oportunidades y también ciertos peligros. Yo creo que en Latinoamérica estamos atravesando procesos bastante similares en muchos de los aspectos. De hecho, Ecuador, previo a los procesos sociales que hubo en Chile, también tuvo su momento, ¿no? De agudización de conflictos sociales, políticos. Evidentemente también un sistema económico que nos rige, ¿no? Como es el neoliberalismo ya desde hace muchas décadas, el capitalismo de hace varios siglos, y eso evidentemente trae consecuencias no solamente para el planeta, sino también para la salud de las personas. ¿Sí? ¿Se escucha bien? No sé si se corta un poco la imagen o se No, escucha se el audio. escucha perfecto, no se Perfecto. preocupe. Muchas gracias. Bueno, en Chile yo creo que puede ser que se hayan enterado, nosotros hemos vivido una agudización de conflictos, ¿no? Debido al modelo económico principalmente y que ha desembocado, ¿no? En una desigualdad muy, muy tremenda. Evidentemente la situación en Chile puede ser bien distinta, ¿cierto?, a las realidades de cada uno de los países. Sin embargo, creo que uno podría pensar el extractivismo como un gran concepto que une en Latinoamérica, como para también dar cuenta del proceso histórico que estamos viviendo como sociedades. Estamos también atravesando un cambio de constitución que se emerge, ¿no? Que producto de esta revuelta social, y que muy de fondo lo que muestra también es una crisis institucional muy fuerte. No tan solo de los distintos, del aparataje del poder no soberano, sino también una profunda crisis ética, diría yo, o una reflexión necesariamente ética desde los profesionales, técnicos, trabajadores, trabajadoras, estudiantes y todos quienes conformamos esta sociedad. Creo que de alguna manera este periodo histórico fue como una apertura mental a descubrirnos de otra manera como sociedad y en parte ese es el proceso que estamos viviendo. Nos hemos encontrado, pese a las diferencias, ¿no? Y lo más interesante de esto es precisamente cómo converge el mundo popular, el mundo indígena, el mundo, digamos, también de ciertas élites, y de alguna manera todos estuvimos muy de acuerdo que las violaciones a los derechos humanos es algo que no debe ocurrir, ¿no? Y también nos hizo posicionarnos y dar respuesta desde lo profesional, pero también desde lo personal en esta situación tremendamente grave. Creo que lo que hemos vivido, insisto, es un trauma social muy, muy grande. Por tanto,
implica un análisis muy detenido de cada una de las estructuras de la sociedad. Entre esas, el sistema de salud, uno de los grandes demandas que hubo a propósito de las movilizaciones de octubre en adelante fue precisamente por el sistema de salud en Chile, entre otras materias de pensiones, el extractivismo en general o el deterioro de la naturaleza, entre otros grandes temas que se abordaron. Por otra parte, podemos ver que las listas de espera, los distintos procesos de atención en la salud y enfermedad se han agudizado también producto de esta pandemia, lo que también provoca que toda esta situación eh, desencadene, ¿cierto?, un colapso mucho mayor de lo que estábamos habituados previo a la pandemia. Eh, Sin duda también, pese a que hay un proceso destituyente y constituyente a la vez, todavía la sociedad yo diría, no se ha encontrado en su totalidad y más bien está expectante a lo que está ocurriendo. Me parece importante decir todo esto porque de alguna manera impacta en cómo nosotros estamos formando profesionales de enfermería y al revés, cómo también las estudiantes, los estudiantes ha interpelado a la academia, ha interpelado la forma de hacer enfermería y entre otras, por ejemplo, cuando ocurrió la rebelión de octubre, fueron muchos y muchas las estudiantes que estuvieron en la calle prestando atención directa. Eso evidentemente habla de la complejidad del momento, pero también habla del espíritu y un poco, diría yo, la solidaridad que emerge en esos contextos de, de alta agudización, ¿no? Pero esto no es de ahora, ¿no? Uno observa y particularmente, no sé si han escuchado, existe acá una zona que es la bahía de Quintero y Puchuncaví, que es donde se concentra el cordón industrial. Eh, y vean estas declaraciones de los años 50, una editorial del Mercurio, que es uno de los diarios bien asociados a las cúpulas de poder, muy tradicional. Y fíjense qué hay detrás de esta frase en la editorial, ¿no? Los vecinos deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios. De alguna manera, perdón, de otra manera no se podría instalar la fundición en ninguna parte del país. Las naciones que se han industrializado han aceptado estos sacrificios. Es el precio del progreso. La lluvia es indispensable para la agricultura, pero cuando llueve algunos tienen que mojarse. A 50 años de la instalación de estas empresas del cordón industrial, Quintero y Puchuncaví ha sido denominado como Shelbyville chileno. Eh, Grandes concentraciones de arsénico, grandes concentraciones de pesticidas y otros elementos altamente tóxicos y que, por cierto, han desembocado en resultados en salud que desconocemos. Y ese desconocimiento no es azar, sino que, como lo vamos a ir viendo en esta presentación, es producto de la estructura que también crea las condiciones de la enfermedad, pero también crea las condiciones en cómo los profesionales y las profesionales nos afrontamos a esta enfermedad. Si miramos la enfermedad como algo que se produce solamente en un cuerpo individual y que es producto netamente de su propia trayectoria de vida, creo que hay un problema, ¿no? Y por algo también hablamos de la determinación social de la salud u otros conceptos que nos explican que la salud es un resultado de condiciones de la educación, de condiciones sociales, ecológicas, ambientales, etc. Nosotros desde nuestra propia disciplina también hemos entendido eso y ya me voy a adentrar en un ratito más. Creo que es necesario también para poder entender esto, hablar un poco de ciertas perspectivas filosóficas que nos ayuden a entender el macrosistema y cómo también esto, vuelvo a reiterar, cómo esto también determina la formación, en este caso, de profesionales de enfermería.
Foucault, cierto, el filósofo francés, creo que nos aporta bastantes luces para poder entender cómo los distintos mecanismos del poder van construyendo, entre otras cosas, nuestras subjetividades, y por algo lo llama, ¿cierto?, los dispositivos del poder. Por lo tanto, lo que nos tiende a decir también, y Meléis, que es una de las teoristas de enfermería, lo toma, habla de que enfermería es uno de los poderes o de uno de los saberes sometidos. Eh, y particularmente, si uno lo mira desde la hegemonía, sometido al gran poder de la biomedicina o del poder biomédico hegemónico. Y eso también impacta en los sistemas de salud y en la formación de los y las profesionales, particularmente en Chile. Esto de alguna manera, del dejar morir o el dejar vivir, y cómo el poder también traduce finalmente, por ejemplo, en la gubernamentalidad, todos estos dispositivos y van creando la enfermedad, me parece que es algo muy a tener en consideración y sobre todo en la forma en que se produce y reproduce el conocimiento. Es decir, acá en Chile, por ejemplo, la posibilidad de investigar desde enfermería es muy, muy limitada. Y eso tampoco es azaroso, sino que también son decisiones que hacen que las personas, por ejemplo, tengan mayor acceso o no a salud. Y no a atender la enfermedad, sino a atender la salud. Eh, y eso yo creo que es muy importante porque en lugares como Quintero y Puchuncaví, no, la solución no va a pasar por más especialistas. No, si hay más oncólogos, oncólogas, si hay más neurólogos, neurólogas, enfermeros, especialistas, etcétera, no se va a solucionar el tema de cómo se produce la enfermedad hasta que el cordón industrial cambie, hasta que la forma de producir energía u otra cambie y deje de enfermar a las personas. Por lo tanto, hay que dejar de mirar la enfermería solamente en un box cuando recibimos a las personas enfermas, sino atacar directamente a aquellas condiciones que la crean. Membe, eh, filósofo también, desde África nos aporta que no es solamente desde las sociedades quizás más europeas, podemos ver el biopoder, ¿cierto? Esto de dejar vivir, pero en sociedades como las africanas o como quizás también las latinoamericanas, más bien tendríamos que hablar del dejar morir y de decisiones que promueven la muerte. Enrique Saforcada, un psicólogo argentino de la Universidad de Buenos Aires, tiene un trabajo muy, muy interesante desde cómo definir más bien eh, o cómo entender a las sociedades. Nosotros, o una de las disciplinas más importantes en salud, quizás tiene que ver con la salud pública, pero en realidad lo que habla la salud pública es realmente de la enfermedad pública. Nosotros nos centramos mucho en los aspectos de el curar, pero no del prevenir y no del promocionar. Creo que también es importante que en nuestro lenguaje enfermerístico, ¿no? Nosotros podamos analizar que los metaparadigmas también se encuentran en tensión. Seguramente el concepto de salud que teníamos hace 10 años en Chile o hace 20 años en Chile también ha ido variando en el sentido de cómo eso se traduce en las prácticas cotidianas de cuidado también. Cómo también entendemos a las personas, esta persona que está en un contexto, entre otros, de traumas sociales, de traumas sanitarios, y por lo tanto esta persona también se vuelve de alguna manera muy necesaria de conocerla, no tan solo desde la disciplina de enfermería, sino desde otras ciencias que nos aporten el entendimiento de ello. Lo mismo con la naturaleza o el entorno. Em, para poder responder a la pregunta, ¿cómo formar enfermeras o enfermeros en Chile? Bueno, es importante remitirse a la historia, ¿no? Eh, y el aporte que la enfermería ha tenido en Chile ha sido muy, muy interesante. La profesionalización de los cuidados se da a partir
más o menos del 1906 se crea la primera escuela que después se convierte o pasa a ser de la Universidad de Chile. Pero en el 1906 empieza este carácter profesionalizante. Muy arraigado también desde el contexto social en el que había en ese minuto, donde las enfermedades de los trabajadores y los accidentes laborales cobraban mucha muerte, o mucha vida, perdón, de aquellas personas. Y una de las estrategias que utilizaron los empresarios en su minuto también fue formar enfermeras y enfermeros para reducir aquellas tasas de mortalidad. No necesariamente con un fin filantrópico, sino más bien con un fin económico también podría serlo. Eso desde un punto de vista profesionalizante, por lo tanto desde 1906 se van creando estas escuelas, se van transmitiendo estos conocimientos. Recordemos que Flores también parte de un contexto de la medicina social bien interesante, ¿no? De cómo ella va profesionalizando los cuidados y también esta disciplina, ¿no? Esta primera teorización que se hace con respecto a la enfermería. Y lo más interesante, insisto, es que Flores tuvo la capacidad en un contexto social de muchas transformaciones también hacer ciencia y, bueno, ser también convertirse en la primera estadística de la historia. Por lo tanto, ella es un claro ejemplo de cómo la enfermería, desde la observación, desde el método, desde la transmisión de conocimientos, también puede aportar a cambios radicales en la sociedad. Y bueno, desde el punto de vista disciplinar, nosotros tendemos a pensar de que esto es más reciente, lo de las teorías y modelos, las investigaciones, el cómo creamos conocimiento de enfermería. Pero fíjense que, y para mi sorpresa, de hace muy poco tiempo supe que el primer congreso de enfermeras fue en 1942. Y que uno no sepa, o que incluso, digo yo, no, no siendo autorreferente, pero este congreso, este primer Congreso Nacional de Enfermería, no es algo que conversemos habitualmente también entre los colegas y las colegas acá en Chile. Y lo más interesante es cómo estos saberes silenciados a lo largo de los años, ¿cierto?, van emergiendo precisamente a medida que uno va poniendo luz en esos procesos que permanecieron ocultos muchas veces o que no se han logrado transmitir de buena manera. Pero para mí esto es un claro ejemplo, primero, desde lo profesionalizante, sobre todo desde la época del 50 al 73, que fue la dictadura, el golpe militar. Lo más interesante es que esas 2 décadas se produjeron muchas transformaciones en salud y también sociales, y entre otras se logró controlar lo que es la desnutrición infantil, las enfermedades infecciosas en ese tiempo cobraban la vida de muchas personas también. Por lo tanto, es muy interesante meterse en la historia, por ejemplo, de las enfermeras sanitaristas de Chile, cómo ellas, por ejemplo, educaban en campamentos, eh, cómo lograban también hacer transformaciones muy, muy interesantes en lo cotidiano, en la vida real de las personas. Eh, y a partir de los años 73 en adelante, acá en Chile la enfermería se ve también sumamente debilitada. Antes de ello teníamos un sistema nacional de enfermeras o un sistema nacional de salud que también promovía que las enfermeras pudieran repartirse en el territorio de manera equitativa, por decirlo a grandes rasgos, pero también promovía que las enfermeras pudieran tener mayores grados de autonomía. Y eso a partir del golpe militar de alguna manera se perdió y nuevamente reitero, esto no es azar. Son decisiones y lo más interesante, porque enfermería es una carrera tremendamente social. De hecho, muchas veces tiendo a pensar que es más social que de salud como tal, pero bueno, no, o sea, no me voy a entrampar en esa discusión, sino lo interesante de ello
es que efectivamente a lo largo de la historia enfermería ha aportado en grandes transformaciones y cuando han habido retrocesos, enfermería también ha sido disminuida, ha sido silenciada. ¿Cómo llegar a convertirse en enfermero, en enfermera? ¿Cómo aprendemos a mirar con esta pequeña lupa, ¿cierto? O este telescopio, si queremos, la realidad y cómo también nosotros, a partir de estos estudios que los hacemos formales, ¿cierto? Vamos adquiriendo ese poder de intervenir en la vida de las personas. Y creo bueno, la primera discusión ahí es ética, ¿no? Como desde el punto de vista de cómo interactuamos entre personas y personas. Luego de cómo interactuamos entre una persona que requiere cuidados y otra que lo puede otorgar. Cómo en situaciones de vulnerabilidad también, donde las personas se sienten tremendamente frágiles, nosotros entendemos esa fragilidad, acogemos esa vulnerabilidad y de alguna manera la transformamos. Carper, ¿cierto?, nos plantea estos 4 patrones de conocimiento que raya, ¿cierto? Poco me quiero profundizar en ello, pero lo que nos dice la forma clásica de entender la enfermería es que existe una parte del conocimiento que es empírico, ¿cierto? Que apunta siempre a lo científico, eh, el estético, ¿cierto? El personal, que de alguna manera lo que nos dice Carper en ello es esa capacidad de poder ir integrándonos en estas múltiples dimensiones en donde efectivamente enfermería se transforma en ciencia y a la vez en arte. Posteriormente White agrega el patrón sociopolítico, por ahí creo en los años 90, si no mal recuerdo, y lo interesante de este patrón es que dice, ok, la forma en que tenemos de conocer el mundo los y las enfermeras no es solo producto de estas 4 formas o patrones de conocer, sino también em, el contexto influye, ¿cierto?, en la formación o en estas formas de conocer y a su vez nosotros, nosotras, influenciamos ese contexto. Por lo tanto, entender lo sociopolítico se vuelve algo muy esencial dentro de la formación de las enfermeras y enfermeros, pero después Chin y Kramer agregan, no basta solo con conocer la realidad, observar y ver cómo interactúa con la profesión, sino que al momento de darnos cuenta de las injusticias sociales, tenemos un deber ético que nos obliga a emanciparnos. O de alguna manera eso es lo que nos plantea Chin y Kramer, ¿no? Que frente a las injusticias sociales, los enfermeros, las enfermeras tenemos un rol también de ser garantes de derechos. Bueno, y un poco lo que hemos ido viendo en las personas que egresan, en las enfermeras que están titulándose en estos años, es precisamente ese patrón de conocimiento emancipatorio. Fíjense en su titulación, ese gesto de cubrir el ojo acá en Chile es producto de la mutilación que sufrieron muchas personas de sus ojos, eh, producto de esta revuelta social y bueno, la represión en realidad que hubo en su minuto. Y eso nos dice que cuáles son nuestros desafíos como enfermeros o enfermeras. Y uno de los puntos clave quizás tiene que ver con despatriarcalizar la salud, entendiendo que el patriarcado eh, se expresa también, ¿no?, en las formas de dominación económica, sociales, políticas y en los cuerpos directamente. Curar distinto que cuidar. José Luis Medina nos dice, los marcos de representación e interpretación poseen efectos sociales y prácticos, o sea, políticos, puesto que esas representaciones contribuyen a producir la realidad objetiva que clasifica, diagnostica y crea lenguaje científico.
Si me tomo un poco de lo que nos hablaba la colega, me parecía muy interesante siempre hablar de Yahoda, o no sé cómo pronunciar eh, esta autora, pero claro, si uno se queda en el concepto de la salud mental positiva, probablemente es muy difícil de mencionar los aspectos comunitarios de lo mental de la salud. Tendemos a enseñar también la relación persona a persona de Travelby, de Peplot, pero entender los procesos colectivos desde la salud mental, por ejemplo, es muy, muy complejo y como muestra un botón, cuando nosotros enseñamos enfermería en salud mental, habitualmente lo enseñamos a partir de los trastornos médicos. Y ahí hay un problema, no tan solo por lo que plantean las personas de la antipsiquiatría, ¿no? Que clasificar, diagnosticar a las personas también tiene componentes éticos bien cuestionables. Eh, Creo que también en cuanto al lenguaje que se utiliza en ello, desde enfermería también tendemos a eh, sesgarnos muchas veces de lo que realmente necesitan las personas. Por lo tanto, esta necesidad de diagnosticar, bueno, de medicalizar la vida, ¿no? También nos trae grandes problemas desde el punto de vista de la promoción y prevención de salud, porque la mayoría de los recursos se van a lo curativo y no al cuidar. El hecho de que el saber médico se haya convertido a lo largo del tiempo en un régimen de verdad y que sea prestado a la enfermera para que desarrolle su función determina que las relaciones entre ambos están atravesados por un poder asimétrico, como asimétrico es el saber que reivindican. Por lo mismo, porque uno reivindica el curar y otro reivindica el cuidar. Y aquí nuestro punto de vista reside una de las causas. Además de las relaciones sexistas del estatus de sumisión que tradicionalmente ha presentado la enfermería de la medicina, bien vale la pena mencionar que quizás lo emancipatorio va a estar por la defensa del cuidado, eh, aunque parezca un poco quizás obvio, ¿no? Para nosotros como enfermeros y enfermeras. Los y las invito a revisar especialmente un libro que se llama Las pedagogías del cuidado de José Luis Medina, en que precisamente habla de esta necesidad también de mirar cómo las relaciones de poder han afectado precisamente eh, todo lo que nos tiene que ver como enfermeros y enfermeras. Y bueno, una de las concepciones más utilizadas en estos años es la teoría del autocuidado, ¿cierto?, de Dorothea Borem, que también de alguna manera emerge acá. Sin embargo, a la hora de analizar estas grandes crisis sociales, estos grandes problemas que hemos tenido en Chile, el autocuidado es tremendamente insuficiente. Es más, otorgar la responsabilidad individual de cuidado me parece que es la lógica que también tiene la, digamos, la lógica del que puede pagar va a tener un mejor cuidado o va a tener una mejor salud. Por lo tanto, el autocuidado también tiene desde mi perspectiva, altos componentes de funcionalidad al neoliberalismo. ¿Por qué? No hay una responsabilidad estatal, no hay un mutuo cuidado, ahí no aparece un otro, una otra, aparece el individuo. No aparece en grupos, no aparece en comunidades. Y bueno, obviamente ese autocuidado va a estar determinada por las leyes, como dice el profesor Carlos Guida, un gran amigo, las leyes más poderosas del mundo, las leyes del mercado, aquellas leyes que son supraleyes, que están sobre las constituciones muchas veces. Por lo tanto, este concepto de gobernabilidad activa que planteaba Foucault hace mucho sentido en este concepto. Cuidados para la defensa de la vida, como uno de los grandes desafíos que tenemos como enfermeras y enfermeros, y por tanto también la reivindicación de ciertos procesos de cuidado que permiten que la vida trascienda y se mantenga. Nosotros hemos conceptualizado hemos tratado de trabajar este concepto de
de sociocuidado, que es distinto al mutuo cuidado, donde hay una responsabilidad compartida entre individuos. Acá el sociocuidado también nosotros lo entendemos como aquella responsabilidad de los estados de ser garantes de cuidar a sus habitantes, a sus ciudadanos, ciudadanas. Y por lo tanto, como enfermeros y enfermeras, el reivindicar las prácticas emancipatorias en salud se vuelve una necesidad. Este cuidado profesional enfermero-enfermero, como les dije anteriormente, requiere de esa ética del cuidar, requiere de entender que la asimetría de los poderes también van a estar dados por el que sabe y por el que, comillas, ejecuta los cuidados, ¿no? Y una de las cosas que nos puede ayudar bastante en estas prácticas emancipatorias en salud y experiencias desde enfermería son muchas a nivel latinoamericano, es lo que nos dejó el gran maestro Paulo Freire en cuanto a cómo realmente realizar cambios significativos en la vida de las personas. Desde sus conocimientos, desde sus formas de entender el mundo, y en eso creo que muchas veces a los y las profesionales de salud nos falta humildad en el sentido de no juzgar aquellas prácticas que en la medicina tradicional occidental entendemos como poco saludable, cuando más bien tienen que ver con cómo se hace la salud en el cotidiano para esa vida de las personas. Leonardo Boff, también creo que es teólogo, él nos plantea el cuidado como el cuidado es un modo de ser esencial, siempre presente e irreductible a otra realidad anterior. Es una dimensión frontal, originaria, ontológica, imposible de desvirtuar totalmente. El cuidado forma parte de la naturaleza y de la constitución del ser humano. Fíjense que la posición que hemos construido también los conocimientos en biología particularmente, nos habla de que la naturaleza es competitiva, ¿cierto? Que sobrevive el más fuerte. Pero hace poco estuve leyendo también un artículo muy interesante de cómo funciona el cooperativismo en la naturaleza. Y entre otras cosas, uno puede también entender de que en la medida que han habido colaboraciones o cooperaciones en la naturaleza, también han habido especies que han tenido mejor posibilidad de vivir. Y quizás por ahí también pasa un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Quizás hay que abandonar esa forma de pensar competitivamente, sino más bien colaborativamente, cómo poder crear sociedades mucho más justas, mucho, digamos, también no solamente respetando los derechos de las personas, sino también como ustedes lo hicieron hace algunos años atrás, el relevar, ¿no?, los derechos de la naturaleza. Y bueno, a propósito de lo mismo, creo que acá en Chile estamos entendiendo con mucha mayor profundidad que la enfermería debe cuidar de la naturaleza y de alguna manera también nos volvemos defensores de ella, y no tan solo por las teorías del cuidado y modelos que ya vamos a revisar algunos de ellos, sino también desde las propias teorías feministas que acá, particularmente en Latinoamérica, reivindican el rol de la mujer, de las mujeres en general, ¿cierto?, en el cuidado de la naturaleza, y que eso también nos trasciende como enfermeras y enfermeros. Eh, y bueno, claro, ahí Pinky y Cerebro en plena revuelta también nos decían en las calles, ¿qué haremos hoy?, ¿no? Bueno, muchos enfermeros y enfermeras también salieron desde ahí. Florence Nightingale nos decía ayudar a la naturaleza a curar al paciente. No le vamos a cuestionar a Florence el utilizar la palabra curar y no cuidar en esta frase, ni tampoco le vamos a cuestionar que diga paciente, ¿no?, y no persona, porque a veces también lo que hay detrás de esa palabra paciente es quizás también esa asimetría de poder que uno
implícitamente deja ver, ¿no? Pero lo importante de esto es que Flores nos habla de los entornos terapéuticos, de cómo ser más sanos como personas y comunidades en relación también a los factores ambientales. Martinsen, ¿cierto? También eh, nos habla de la importancia de la acción, de la fuerza creativa, de aquello que un poco nos obliga el sentirnos seres trascendentes, seres que estamos en un tiempo, en un espacio determinado y que somos también seres energéticos. Levin también nos planteaba un sistema de sistema cuya globalidad muestra la organización de todas sus partes cuando definía a las personas y a las personas como seres holísticos, ¿no? Por lo tanto, el entorno es el contexto en el que vivimos, pero no es un telón de fondo, dice ella, sino que al igual que la anterior, dice acción. Nosotros tenemos que participar activamente en ella. Y todas las adaptaciones representan la acomodación que es posible entre el entorno interno como externo. Muy importante hablar de adaptación, ¿cierto?, en estos contextos de alta incertidumbre en el siglo XXI. Watson, ¿cierto?, una de las enfermeras también que quizás ha tenido mucha relevancia en estos últimos años precisamente porque habla del cuidado humanizado. Y aquí también dentro de esta revisión que hemos hecho, nosotros nos encontramos con posiciones bastante interesantes y que también concordamos, ¿no? Si uno, si el cuidado no es humanizado, entonces, ¿qué es cuidado? ¿Por qué necesitamos acompañar a un concepto tan bello por sí mismo y que es una característica, diría yo, fundamentalmente eh, digamos, de los seres vivos, de los animales, pero particularmente de los humanos? Por lo tanto, para mí, cuando hablamos del cuidado humanizado es como una redundancia, también lo hablaba la profesora Soledad Rivera, me acuerdo, y también otras profesoras de la Universidad de Valparaíso que hacían ¿por qué es necesario? Bueno, y quizás no hemos deshumanizado tanto en las atenciones de salud que, claro, hace sentido que tengamos que reivindicar el cuidado humanizado. Sin embargo, para mí, si no tiene ese carácter humano, ese cuidar, se vuelve en una repetición de técnicas, o en un procedimiento, en un trabajo, en un oficio, pero no en un cuidado. Bueno, y Watson nos dice que la ciencia del cuidado no es solo mantener la humanidad, sino que también es para mantener nuestro planeta. Pertenecer a un mundo espiritual infinito de naturaleza y todas las cosas vivas es el nexo fundamental entre humanidad y la propia vida, en el tiempo y en el espacio, sin fronteras y nacionalidades. Potente eso, ¿no? Cómo nosotros, nosotras nos construimos como seres iguales y a la vez distintos, particularmente, como decía la profesora anterior, cómo también nos vamos encontrando en Latinoamérica como enfermeros y enfermeras, cómo nos hace sentido esto de ser comunidad enfermerística más allá de nuestras fronteras, ¿no? Eh, esa búsqueda de lo común quizás también nos puede ayudar a encontrar respuestas a problemas bastante graves que estamos teniendo en los distintos países. Rogers también nos habla, ¿cierto?, de que enfermería busca promover la interacción sinfónica entre hombre y entorno para reforzar la coherencia y la integralidad del campo humano, además de dirigir y redirigir el patrón de los campos humanos y del entorno para lograr el máximo de potencial de salud. Ser humano y entorno son campos de energía. Bueno, y así vemos distintas concepciones que nos vuelven a decir, enfermería tiene que estar haciéndose cargo del entorno, de las personas, de la salud, ¿cierto? Como nos dicen los grandes metaparadigmas. Y bueno, Marilyn también nos habla de la belleza de las formas de vida, de patrones de significado que también se modifican con los valores asistenciales, las actitudes, la comunicación y todo lo que encontramos en esta atención burocrática. Por lo tanto, la praxis de enfermería abarca los elementos de la estructura social y los patrones asistenciales, espirituales y éticos del significado. En otras palabras, tener la capacidad como enfermero y enfermera de ser creativos y de saber elegir. Benner, a propósito de esa saber elegir, desarrolla la intuición, ¿no?
como un gran concepto dentro de su teoría. Por lo tanto, en la medida que nosotros como enfermeras y enfermeros vamos desarrollando esa intuición, probablemente vamos a tener una mejor respuesta a los distintos problemas que enfrentemos desde salud. Ella hablaba la situación como, más bien, la interpretación personal de la situación depende del modo en que el individuo se encuentra en ella. Y decía, pasado, presente y futuro influyen en la situación actual de la persona. Cómo elegimos como enfermero y enfermera va a estar determinada por nuestras experiencias previas y por supuesto por la situación actual. Y bueno, ¿cómo se integran estas teorías en el desarrollo profesional y disciplinar de la enfermería, en la transdisciplina, en la interdisciplina? Yo resumiría esta pregunta en, perdón, aportar a construir a las sociedades de cuidado. Yo creo que, como han dicho Byung-Chul Han, la sociedad del cansancio, la sociedad de, eh, qué sé yo. Yo creo que nosotros como enfermeras, enfermeros, podemos hablar de las sociedades de cuidado y tratar de aportar hacia allá. Sociedades que cuiden de seres humanos, pero también de la naturaleza. Y bueno, las prácticas emancipatorias de la enfermería las hemos visto en las calles, las hemos visto en las radios, eh, y tratando de cumplir estos desafíos curriculares también de deshegemonizar la salud. Entonces, en resumen, centrarse en la salud y no en la enfermedad, obviamente atendiendo aquellos aspectos que provocan la enfermedad y dando la atención requerida, por supuesto, a quienes están enfermos o enfermas, pero apuntar a centrarnos hacia la promoción y prevención en salud. Creo que para nosotros como profesoras y profesores es todo un tema el cómo desarrollamos este espíritu crítico. Ahí la profesora anterior también le hacía la invitación a leer y yo creo que la lectura es una de las formas más bonitas de conocer el universo, ¿no? O de adentrarse a los significados que podamos encontrar en él. Y este espíritu crítico requiere también que nosotros como docentes seamos capaces de acoger las distintas inquietudes que puedan tener, también con un ánimo, eh, diría yo, siempre de acoger, siempre de dialogar, siempre de profundizar, reflexionar. Y desde la identidad profesional yo diría que reivindicar el cuidado desde una perspectiva latinoamericana, reconociendo las esferas ancestrales, sociales, populares que tenemos acá y que también nos construyen como enfermería. Y por cierto, reconocer aquellos desafíos en torno al género. Acá en Chile se han formado agrupaciones como las enfermeras feministas y que me parece muy, muy potente los aportes que han hecho en cuanto a, por ejemplo, la Convención Constitucional, el poner el tema de los cuidados, de los sistemas de cuidado. Yo creo que, bueno, y por cierto, también eh, evidentemente lo que afecta, ¿no? El tener el poder biomédico hegemónico. Y ahí están las queridas colegas también dando muestras eh, de cuidar a las personas, ¿no? Yo diría que desde estos 2 o 3 últimos años hemos vivido grandes transformaciones en las distintas escuelas de enfermería. Juan Carlos Sánchez, mexicano, él nos habla que las universidades juegan un rol de garantizar y legitimar la distribución, la posición, la calidad y la cantidad de los saberes en diferentes niveles. Papel de hegemonización de esos saberes mediante la constitución de una especie de comunidad científica con estatus reconocido, organización de un consenso y por último una centralización. Eso es lo que tenemos, ¿no? En general uno ve también ciertas élites que estos conocimientos se van transmitiendo incluso entre generaciones. Eh, y para ello nos dice Juan Carlos Sánchez que se hace importante reactivar la lucha política y epistémica entre los saberes sometidos y los efectos de inhibición que producen sobre ellos las tecnologías de gobierno epistémica expresadas en la racionalidad hegemónica. Llamémoslas tecnología, llamémoslas medicamentos, llamémoslas como quieran.
Una especie de acoplamiento entre los saberes soterrados de la erudición y los desclasificados por la jerarquía del conocimiento y de la ciencia. O sea, lo que nos dice Juan Carlos Sánchez en torno a cómo construimos conocimiento, reivindicar y reactivar la lucha política y epistémica. La insubordinación de los saberes sometidos y emergencia de la epistemología se llama el trabajo de él, me parece muy, muy interesante. Yo sé que ya están cansadas, cansados, yo también. Por lo tanto, prefiero que también podamos tener ese espacio de diálogo, de reflexión. Creo que estoy también justo en el tiempo. Así que les escucho y les agradezco nuevamente la posibilidad de compartir con ustedes. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por su intervención. Ha sido para nosotros muy enriquecedora su presentación. Y así es, vamos a abrir el debate, la ronda de preguntas y respuestas. Los participantes saben que pueden activar sus micrófonos o pueden escribir las preguntas por el chat. Yo las estaré leyendo y por acá pues podemos ver que ya tenemos dos comentarios. Por acá Anita nos comenta, muy buena presentación, sin duda. Aún sigue el trabajo por la descentralización desde una mirada médica y que el trabajo con el usuario desde un punto es desde un punto multidisciplinario. Ahora en tiempos de pandemia, la vinculación y desarrollo de buenas praxis es en conjunto obteniendo resultados positivos y satisfactorios. Por acá la estudiante Michelle, estudiante de enfermería en la UPSE, dice felicidades, excelente ponencia. Y pues no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, pueden inclusive encender sus micrófonos. Por acá me han comentado que pues se necesita habilitar los micrófonos a los asistentes. Ya en un momento pues las voy a habilitar. Permítanme un segundo. Listo, ya se encuentra habilitado para que todos los presentes puedan activar sus micrófonos. Y de igual forma, me gustaría pues nuevamente agradecerle, licenciado Ricardo, pues por estar con nosotros en esta oportunidad. Así como puede ver, pues estamos presentes, somos estudiantes, más que todos los que están aquí presentes en este congreso. Ya pues como puede ver contamos con diferentes nacionalidades, contamos con asistentes desde México, desde Ecuador, desde Bolivia, quienes pues nos están acompañando en este congreso. Si bien pues ya no veo preguntas, eso quiere decir que pues todo ha quedado 100% aclarado, pues no ha dejado ninguna duda abierta. En ese caso, pues muchísimas gracias y pues vamos a esperar unos minutos para iniciar con la siguiente ponencia. Por acá, pues la estudiante Anaida le dice a usted muy buena ponencia, excelente tema, ante un tema que mencionó. Por acá tenemos una pregunta. ¿Usted cree que el autocuidado nos hace realmente libres? Una libertad más profunda. Es una pregunta que se encuentra en el chat. ¿Usted puede responder, profesor? Ok, permítame un segundo. Ya van a habilitar el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecer los comentarios y la pregunta también. Yo creo que no nos hace más libre el autocuidado. Creo que más bien nos hace dependientes de la situación en que nos encontremos. Pensemos un adulto o una persona mayor, si muchas veces tendrá la capacidad de autocuidarse. ¿Y qué pasa cuando no? Bueno, hablamos de los sistemas, ¿cierto?, de compensatorios, no compensatorios, desde enfermería,
Sin embargo, creo que la responsabilidad del cuidado nunca es individual, nunca es individual. No sé si le respondo en realidad, pero creo que también en la medida que podemos disfrutarnos como sociedades de cuidado, yo creo que ahí recién podríamos ser más libres, ¿no? Perfecto. Por acá pues tenemos una mano levantada. Anita, si usted desea puede encender su micrófono. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana González, soy alumna de enfermería de la Universidad de los Lagos, Osorno. Con respecto a lo que decía acá, igual, em, mire, igual, o sea, una idea que yo tengo, que siempre he tenido, que yo creo que todo comienza desde la infancia. No sé cómo lo verá acá, igual, él, con respecto a si efectivamente será una buena idea de enseñarle a los niños con respecto al autocuidado y a la larga de todo el ciclo vital, entregar educación con respecto a cómo debemos cuidarnos no solo fisiológicamente hablando, sino desde la vista emocional, psicológica, del desarrollo con el medio. Yo creo que eso nos ayudaría mucho a futuro para cuando uno llegue la última parte del ciclo vital, poder llegar de una manera más equilibrada. No sé cómo lo ve usted desde esa perspectiva. Hoy, gracias Ana, Anita. Y desde Puerto Montt, qué lindo Puerto Montt. Em, Mira, yo creo que hablar como dicotómicamente estos temas creo que también es difícil, ¿no? Yo creo que es importante enseñar a las personas cómo deben cuidarse a sí mismas y coincido con ustedes desde la niñez, es fundamental. Pero mi pregunta quizás para la audiencia es, bueno, ¿y en qué minuto nos enseñan a cuidar de otros o de otras o de la naturaleza? Sí, en realidad, lo que más emerge en esta sociedad es el individuo. Entonces, si yo resuelvo mis necesidades, listo, ahí se acaba el autocuidado. Pero ¿qué pasa hacia el lado, con el otro, la otra, con la naturaleza? Son preguntas que a mí no me responde el autocuidado. Perfecto. Muchísimas gracias por su respuesta. Espero que haya sido bien respondida la pregunta de Ana. En ese caso, pues si no hay más preguntas, pues podemos proceder a la siguiente conferencia. Pues vamos a dar unos minutos a ver si alguien más desea hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un comentario más bien. Justamente usted que nos hablaba acerca de la ética del cuidado, o sea, hizo mucho énfasis en esto, me hizo acuerdo a un deber justamente que nos habían enviado a analizar esta ética del cuidado. Y bueno, yo recuerdo que el conferencista prometía que esta ética del cuidado rompía este paradigma con el que hemos sido criados, porque estamos en una sociedad donde acumulación de poder es igual a éxito. Y muchas veces esto hace que no cuidemos de los demás o de la sociedad, de la naturaleza, como usted mencionaba. Entonces, justamente esta ética de cuidado decía que si nosotros aprendiéramos a vernos como una sola especie o como una sola familia, sin que exista algún tipo de relación biológica, entonces ahí es cuando dejaríamos de lado esa acumulación del poder y ese bien privado. Entonces, solamente ahí estaríamos velando por el bienestar de los demás y obviamente habría mucha equidad y se mejoraría muchas cosas en la salud y todo en general. Eso quería contar. Muchas gracias. Mira, de hecho, me ayudaste a recordar algunas cosas que decía Carol Gilligan, que es la autora que plantea la ética del cuidado, ¿no? Y el daño moral y la ética del cuidado. Dice, por aquí encontré dice, estas observaciones, bueno,
En vez de preguntarnos cómo adquirimos la capacidad de cuidar de otros, cómo aprendemos a adoptar el punto de vista del otro y cómo superamos la búsqueda del interés propio, nos vemos impedidos a cuestionarnos cómo perdemos la capacidad de cuidar de otros. ¿Qué inhibe nuestra facultad de empatía y nuestra sensibilidad hacia el clima emocional de nuestro entorno? ¿Por qué somos incapaces de percibir la diferencia entre estar o no estar en contacto, y lo que resulta aún más doloroso,